la traición de mi propia sangre dolió más que el propio dolor. Se negaron a posponer su lujosa escapada a Bali, que costaba 300.000 rupias, a pesar de que el funeral de mi único hijo coincidía con esa misma semana. Tu tragedia es tu cruz, no la nuestra, me dijeron fríamente. En ese momento, dejaron de existir para mí. Corté todo vínculo con mis padres y mi hermana en ese mismo instante. Se fueron de vacaciones, completamente ajenos a la devastadora venganza que les esperaba a su regreso. Pero para comprender la magnitud de su crueldad, debo remontarme al principio. Hoy tengo 40 años. Cuando los cimientos de mi vida se derrumbaron hace 18 meses, tenía 39. Llevaba 17 años felizmente casada con Marcus, él tenía 41 en aquel entonces. Tenía un puesto estable como analista senior en un banco local, y mi único escape era pasar mañanas tranquilas pescando con mosca. Bueno, fue mi segundo gran amor. Porque por encima de todo en este universo estaba el vínculo entre mi hijo, Leo, y yo. A los 13 años, Leo era un niño prodigio. Era el tipo de niño con talento natural que sobresalía en la escuela sin necesidad de que le recordaran estudiar. Fuera del aula, su pasión era el fútbol, jugando de mediocampista en la división juvenil de la academia local. Construimos nuestra vida en una encantadora y cómoda casa en las afueras, nada ostentoso, pero era nuestra. Durante casi una década, Marcus también fue dueño de un apartamento en el centro, heredado de su difunta abuela. Estuvo vacío durante años porque no le dábamos ningún uso práctico. Eso cambió hace 2 años cuando mi hermana menor, Chloe, se casó con su esposo, Simon, y la pareja tocó fondo económicamente. Simon iba de un trabajo mal pagado a otro en un concesionario local, mientras que Chloe administraba la recepción de una clínica de ortodoncia. Sus ingresos combinados apenas cubrían las necesidades básicas, lo que los obligó a vivir en un ciclo miserable de alquilar habitaciones pequeñas y dormir en los sofás de amigos. Movidos por un profundo amor familiar, Marcus y yo intervenimos. Les ofrecimos el apartamento en la ciudad completamente gratis, pidiéndoles solo que lo cuidaran mientras aprovechaban la oportunidad para ahorrar para la entrada de su propia casa. Hice la oferta con absoluta sinceridad, creyendo firmemente en el sagrado vínculo familiar. Chloe es 4 años menor que yo. Había pasado sus 20 años deambulando por relaciones inestables, y Simon parecía genuinamente decente. Deseaba con todas mis fuerzas que este fuera el punto de inflexión en el que su vida finalmente se encauzara. Mis padres, Arthur y Vivian, vivían a solo 20 minutos en coche, en los suburbios del norte. Mi padre era un supervisor postal jubilado, y mi madre acababa de terminar una larga carrera como bibliotecaria jefe. Ambos rondaban los 60 y tantos años, y yo, ingenuamente, creía que nuestra relación era inquebrantable. Hablábamos constantemente. Siempre que mi madre necesitaba compañía para citas médicas o recados, lo dejaba todo. Cuando la artritis severa de mi padre se agravó, dejándolo incapaz de realizar reparaciones domésticas básicas, fui yo quien acudió con un juego de herramientas. Si su presupuesto de jubilación era ajustado, transfería fondos discretamente para aliviar su estrés. Me entregué por completo a ellos, convencida de que esta devoción mutua era lo que definía a una verdadera familia. La mañana de mediados de enero en que comenzó la pesadilla era gélida. Era uno de esos días engañosos de invierno en los que el sol brilla con fuerza, pero el viento te cala hasta los huesos. Marcus se despertó temprano, rebosante de emoción por llevar a Leo a pescar al lago Blackwood. Habían pasado toda la semana siguiendo el pronóstico, convencidos de que las condiciones serían perfectas. A las 8 de la mañana, ya estaban saliendo del camino de entrada. El SUV de Marcus estaba repleto de su equipo, cañas de fibra de carbono, una nevera portátil llena de los sándwiches de pavó que había preparado al amanecer, termos de chocolate caliente y fruta fresca. Al verlos desde el porche, sus risas compartidas me hicieron sentir como si se embarcaran en una gran aventura. Recuerdo cerrar la puerta principal con una profunda sensación de gratitud, pensando, ¿cómo tuve tanta suerte? Pasé el día haciendo las cosas de un sábado normal y tranquilo, pasar la aspiradora, lavar la ropa y reabastecer la despensa. Alrededor de las 5 de la tarde, comencé a preparar una cena abundante, anticipando su inminente regreso. Marcus había prometido que estarían en casa a las 6 de la tarde en punto para que Leo pudiera terminar su proyecto escolar del fin de semana. Pero llegaron las 6 de la tarde y la casa permaneció en silencio. A las 7 de la tarde, la inquietud comenzó a invadirme. Marqué el móvil de Marcus,
pero se cortó directamente al buzón de voz. Traté de racionalizarlo. La recepción cerca del denso bosque que rodea el lago Blackwood era notoriamente poco confiable. A las 8 de la noche, mi ansiedad se estaba convirtiendo en un pánico silencioso, aunque seguía diciéndome a mí mismo que probablemente se habían topado con mucho tráfico o se les había caído una llanta en la carretera. Entonces, el timbre sonó exactamente a las 8:47 de la noche. La hora exacta está grabada en mi memoria porque revisé mi muñeca, suponiendo que era un vecino o un repartidor que llegaba tarde. Cuando abrí la puerta, una hemorragia grave. Gracias a la amplia póliza de seguro corporativo de Marcus, fue trasladado de inmediato al prestigioso Centro Médico Metodista Crestview. Ya estaba siendo sometido a una neurocirugía de emergencia. La secuencia de eventos que siguió a ese anuncio sigue siendo una pesadilla borrosa. Recuerdo vagamente al oficial Lynn ayudándome a subir a la parte trasera del vehículo patrulla porque mis manos temblaban demasiado como para tocar el volante. Recuerdo al sargento Miller conduciendo mi camioneta justo detrás de nosotros, con los faros rasgando la oscuridad. Recuerdo sirenas intermitentes, pasillos blancos y estériles, batas quirúrgicas y una avalancha de terminología médica que mi cerebro luchaba desesperadamente por rechazar. Lesión cerebral traumática. Coma inducido médicamente, pronóstico reservado. Cuando el equipo quirúrgico finalmente me permitió entrar en la unidad de cuidados intensivos, Leo se veía desgarradoramente pequeño. Estaba completamente engullido por esa enorme cama de hospital, totalmente sepultado en una red de maquinaria zumbante, cables de monitorización y tubos de soporte vital. Su cabeza estaba completamente envuelta en una gruesa gasa, su hermoso rostro hinchado y desfigurado por profundas laceraciones. La doctora Vance explicó con calma que habían realizado con éxito una craneotomía para aliviar la presión en su cerebro, pero se negó a ofrecer falsas esperanzas. No podía predecir si despertaría alguna vez, cuándo sucedería, ni qué nivel de función cognitiva conservaría. Su absoluta honestidad fue expresada sin rastro de frialdad, una cualidad que atesoré y desprecié a la vez en ese momento agonizante. Tarde esa noche, sentada bajo el tenue resplandor de los monitores de la UCI, llamé a mis padres. Mi madre contestó al tercer timbrazo, con la voz adormilada. Clara, es pasada la medianoche. ¿Qué pasa? ¿Está bien, Leo? Escuchar su voz rompió el último ancla que me sostenía. Me deshice en sollozos profundos y sin aliento, el sonido de alguien completamente fracturado por dentro. Cariño, háblame. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Marcus? Forcé las palabras a través del dolor asfixiante. Hubo un accidente. Marcus se ha ido. Leo. Leo está en coma. Un silencio absoluto y aplastante siguió. Era un vacío asfixiante que contenía más violencia que cualquier grito físico. Finalmente, mi madre jadeó, no, Clara. Oh, Dios, no. Vamos para allá ahora mismo. Pero no aparecieron esa noche. No llegaron hasta la mañana siguiente, entrando en la sala de espera familiar con aspecto exhausto y extrañamente distante, como si se sintieran profundamente incómodos estando allí. Mi padre me ofreció un abrazo rígido e incómodo, mientras mi madre me daba unas palmaditas tímidas en el hombro. Se quedaron apenas una hora, haciendo solo las preguntas más superficiales. ¿Cómo ocurrió la colisión? ¿Qué dicen los neurocirujanos? ¿Cuál es el pronóstico a largo plazo? Antes de irse, mi madre intentó tranquilizarme. Nos encargaremos de todos los preparativos del funeral de Marcus, prometió, apretándome la mano. No cargues con esta carga sola. Me aferré a esas palabras como una mujer que se ahoga aferrándose a un salvavidas. La tarde siguiente, los llamé para coordinar el servicio conmemorativo de Marcus. Estaba completamente destrozada, pero la brutal maquinaria de la muerte exige decisiones logísticas inmediatas. Fue entonces cuando noté el cambio. El tono de mi madre se había transformado por completo. Era plano, distante, como si estuviera hablando de asuntos administrativos menores. Clara, escucha, al final no podremos encargarnos de los preparativos del funeral. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué quieres decir con que no puedes ayudarme? Bueno, es que Chloe y Simon tienen previsto mudarse esta semana al apartamento de Marcus en el centro, explicó con naturalidad. Y tu padre y yo ya prometimos que pasaríamos la semana ayudándoles a instalarse. Me quedé en blanco. ¿Qué tiene que ver su mudanza con la muerte de mi marido? Mamá, Marcus acaba de morir.
Su funeral tiene prioridad sobre las cajas de mudanza. Claro, claro, suspiró rápidamente, con la voz cortante y ansiosa por terminar la llamada. Pero le dimos nuestra palabra a Chloe, y sabes lo increíblemente difícil que se pone cuando sus planes se ven interrumpidos. Asistiremos al servicio, no te preocupes por eso. Simplemente no podemos encargarnos de los detalles de coordinación por ti. Cuando la línea se cortó, una soledad aterradora e inaudita me invadió. Mi pareja de 17 años había muerto, mi único hijo estaba al borde de la muerte, y mi propia carne y sangre estaban priorizando las cajas de cartón. La colocación de los muebles y protegiendo a mi hermana adulta de un pequeño inconveniente. Coordiné toda la despedida de Marcus completamente sola. Me encargué del contrato con la funeraria, seleccioné los arreglos, reservé la capilla, organicé la liturgia, elegí el ataúd y compré la parcela del cementerio. Tomé cada decisión agonizante en aislamiento, con la cabeza palpitando por una migraña permanente. Mientras mis padres estaban al otro lado de la ciudad ayudando a Chloe y Simon a desempacar sus vidas en nuestro apartamento en el distrito exclusivo de North River. El servicio conmemorativo fue discreto. Llegaron conocidos y colegas, hablando en voz baja y conmovedora sobre el hombre increíble que había sido Marcus. Escuché sus elogios desde la distancia, sintiéndome como un espectador distante que observa una película trágica sobre la vida de otra persona. Lo enterramos en la tierra helada, y justo cuando los últimos asistentes se dispersaban, mis padres, Chloe y Simon finalmente llegaron. Se quedaron el tiempo mínimo indispensable, ofreciendo apresuradas condolencias antes de marcharse. Ese fue el momento exacto en que la oscuridad echó raíces dentro de mí. Todavía no era odio en toda regla. Era una realidad fría e inflexible que se cristalizaba lentamente en mi conciencia, una verdad horrible que había pasado toda mi vida tratando de ignorar. Tras el fallecimiento de Marcus, todo nuestro patrimonio se transfirió legalmente solo a mi nombre, nuestra casa en los suburbios, el apartamento en el centro y sus principales cuentas de inversión. Marcus siempre había sido meticuloso con respecto a la seguridad financiera, contando con una póliza de seguro de vida sustancial y completa. Me dejó completamente a salvo de las dificultades económicas. Esa seguridad fue la única bendición en medio de una devastación absoluta. Aunque conservé mi puesto en el banco, inmediatamente negocié una reducción de jornada a tiempo parcial. El capital ya no era un problema, mi único y absorbente propósito era velar junto a la cama de Leo. El equipo de neurología sugirió que, incluso en coma profundo, los pacientes a veces pueden procesar estímulos auditivos. Decidí creerles y le leía a Leo todos los días. Leía de todo, sus novelas de fantasía favoritas, diarios de aventuras históricas e incluso las hojas de trabajo semanales que le enviaba a su escuela secundaria. Sus profesores lo apoyaban muchísimo, enviándole regularmente sus tareas por correo electrónico para que no se atrasara cuando finalmente abriera los ojos. Tu profesora de álgebra avanzada dice que estás dominando los conceptos, Leo, le susurraba, sosteniendo su mano flácida y tibia entre las mías. Está organizando todos tus módulos para que estés preparado cuando vuelvas a casa. Llené la silenciosa habitación con actualizaciones sobre la clasificación de la liga de fútbol local, anécdotas divertidas de las series de televisión que solíamos ver juntos e historias sobre su padre. Le dije lo profundamente orgulloso que estaría Marcus de la feroz lucha que estaba librando. Pero Leo no dio ninguna señal. Respiraba rítmicamente, sus constantes vitales se mantenían estables y los monitores de cuidados intensivos mostraban un flujo constante de parámetros que aprendí a descifrar como si fueran mi lengua materna. A pesar de la estabilidad de los números, no había nada. Ni un leve apretón de mis dedos, ni un leve parpadeo, ni reconocimiento. El personal médico se mantuvo profundamente compasivo, pero invariablemente realista. Un trauma neurológico de esta magnitud rara vez culminaba en una recuperación milagrosa. Sin embargo, me negué a rendirme. 6 meses agonizantes transcurrieron lentamente. Mi existencia se disolvió en una rutina robótica e invariable. Me ocupaba de mi trabajo de analista por las mañanas, y luego. En esos 6 meses agotadores, mis padres cruzaron el umbral de la habitación de Leo exactamente 3 veces. 3 veces en medio año. Cada visita era una formalidad apresurada de 20 minutos antes de que buscaran a toda prisa una estrategia de salida. El ambiente clínico me genera ansiedad, afirmaba mi madre a la defensiva. Otros días, decían, tu padre simplemente no tiene la resistencia para este ambiente.
Culpaban al tráfico de la tarde, como si una autopista congestionada pudiera justificar el abandono de un niño moribundo. Una sombría mañana de martes de julio, el doctor Vance me contactó en la firma. Estaba en medio del análisis de informes trimestrales de clientes cuando mi teléfono parpadeó. Señora Vance, soy el doctor Vance. Necesito que deje lo que está haciendo y venga a la clínica inmediatamente. Sentí un nudo en el estómago. Abandoné mi escritorio y corrí a ciegas hacia mi vehículo. Conduje como una posesa, zigzagueando entre el tráfico. Cuando llegué corriendo a la planta, el neurólogo estaba esperando fuera de la habitación de Leo. La profunda devastación reflejada en su rostro dio el veredicto antes incluso de que pudiera respirar. Clara, lo siento muchísimo. Leo falleció hace aproximadamente una hora. Su cuerpo simplemente no pudo resistir más. Las palabras me golpearon como un martillo en el pecho. Retrocedí tambaleándome, mis rodillas cedieron, obligándome a apoyarme pesadamente contra la pared estéril del pasillo. Pero sus constantes vitales estaban completamente estables, argumenté, mi voz quebrándose en un susurro desesperado y suplicante. Estuve aquí con él ayer. Se veía exactamente igual que siempre. A veces, con un daño neurológico tan catastrófico, el shock sistémico termina por colapsar los órganos, explicó, su propia voz temblando bajo el peso de la emoción. No había nada más que un ser humano pudiera hacer. Lo siento de verdad, profundamente. Entré en la silenciosa habitación y lo abracé por última vez. Leo parecía completamente en paz, como si simplemente estuviera atrapado en un sueño profundo y sin sueños. Me senté allí esperando, rezando desesperadamente para que abriera los ojos y preguntara qué había pasado, como solía hacer al despertar de una pesadilla infantil. Pero no hubo milagro. Mi hijo se había ido. Conduje de regreso a la casa vacía y me desplomé en una silla en la sala. Lloré durante horas en completa soledad hasta que me dolió la garganta y ya no me quedaban lágrimas. Cuando finalmente pude respirar sin asfixiarme, tomé el teléfono y me obligué a marcar a mis padres. Mamá. Leo falleció. Una pausa seca y vacía resonó en la línea. Oh, Clara. ¡Qué desgracia! Lo siento mucho, respondió mi madre. Su tono era completamente inexpresivo, con la misma indiferencia que mostraría si le hubiera dicho que mi refrigerador había dejado de funcionar. Me quedé completamente paralizada, pero me obligué a seguir adelante. Necesito tu ayuda con los preparativos del entierro. No puedo lidiar con esta pesadilla completamente sola otra vez. Bueno, eso va a presentar un pequeño conflicto de horarios, replicó ella casualmente, como si estuviera manejando un pequeño cambio en los planes del fin de semana. No podremos ayudarte con la coordinación, y de hecho tampoco podremos asistir al servicio funerario. Honestamente pensé que mi cerebro estaba malinterpretando el audio. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que no vas a venir al funeral de tu nieto? Tomaremos un vuelo a Bali mañana por la mañana con Chloe y Simon, afirmó con naturalidad. Es una gran escapada familiar. Hicimos las reservas hace meses. Era martes por la tarde. El cuerpo de mi único hijo yacía en la morgue de un hospital, y mi madre me estaba sermoneando sobre un vuelo de vacaciones que salía a la mañana siguiente. La conmoción me paralizó por un instante, y luego un grito primario y desgarrador brotó de mi garganta. Mamá, mi hijo ha muerto. Tu propio nieto se ha ido. ¿Cómo que te vas de vacaciones? Cancela el vuelo. Cambia la fecha. De ninguna manera, espetó, con la voz cada vez más irritada. ¿Tienes idea de la inversión económica que esto implica? Gastamos 300.000 rupias en este itinerario. No es reembolsable. Ese dinero se habría perdido por completo. Sentí que los dedos me ardían contra la pantalla del teléfono. Estaban eligiendo una playa tropical en lugar del entierro de mi hijo. Clara, eres una mujer increíblemente fuerte. Lo superarás sin problemas, añadió, ofreciendo la frase desdeñosa como si fuera una profunda sabiduría maternal. Mira lo bien que manejaste los preparativos de Marcus. En realidad no necesitas nuestra presencia allí. Y, siendo realistas, no podemos permitir que ese dinero se desperdicie. Y luego me colgó. Me quedé mirando fijamente la pantalla oscura, completamente incapaz de comprender la magnitud de su patología. Sentí como si me hubieran dado una patada violenta en el estómago. Ni siquiera tuve un minuto para procesar la traición antes de que el dispositivo vibrara de nuevo.
Esta vez, era Chloe. Clara, mamá me acaba de llamar, ladró, sin siquiera saludar. Mira, sí, lo que le pasó a Leo es increíblemente traumático. Lo siento, pero no vamos a cancelar estas vacaciones. No parecía desconsolada, parecía profundamente molesta. Chloe, es el funeral de Leo, susurré, detestándome por lo pequeña que sonaba, como si estuviera suplicando un poco de decencia humana básica. Es tu sobrino. Y lo siento de verdad, pero esa es tu cruz, no la mía, escupió sin piedad. El aire que me quedaba se me fue completamente de los pulmones. Además, estoy embarazada, continuó agresivamente. ¿Entiendes lo que eso significa? Este viaje es literalmente mi última oportunidad para relajarme antes de que llegue el bebé. He estado esperando estas vacaciones durante meses y me niego a perder mi tranquilidad por este momento. La pura audacia me dejó completamente muda. No tienes ningún derecho a exigir que cancelemos nuestros planes, continuó Chloe, con la voz cargada de hostilidad egocéntrica. Todo está pagado. Necesito estas vacaciones. Ocúpate de tu propia situación y déjanos fuera de ella. La llamada se cortó por segunda vez. Me quedé sentada en el pesado silencio de la habitación. En un lapso de 10 minutos, toda mi familia biológica había dejado explícitamente claro que una costa soleada tenía más valor que mi hijo muerto. Me habían abandonado a la oscuridad. Pero en ese preciso momento de abandono absoluto, algo cambió dentro de mí. La niebla del dolor se desvaneció, reemplazada por una claridad gélida y afilada como una navaja. Mi mente se cristalizó. Bien, me dije. Primero, enterraré a mi hijo. Y luego, me ocuparé de todos ustedes. Llamé a mi mejor amiga, Hannah. En el momento en que escuchó el tono áspero de mi voz, no perdió el tiempo haciendo preguntas inútiles. Condujo directamente a mi casa y se sentó a mi lado. Juntas, las dos organizamos los arreglos para el último descanso de Leo. Me encargué de la logística yo misma una vez más, pero esta vez, no había ninguna esperanza de que mi familia apareciera. No esperaba ningún apoyo, y ni siquiera esperaba que fingieran una pizca de el dolor. Entre la burocracia municipal, los contratos con la funeraria y la búsqueda de una parcela en el cementerio, el proceso nos absorbió hasta el miércoles por la noche. El velatorio y el posterior entierro de Leo estaban programados para la mañana del jueves.